En el siguiente vídeo vamos a estudiar la cinemática del antebrazo. La cinemática es la parte de la biomecánica que nos ayudará a describir qué tipo de movimientos aparece en cada una de las 4 articulaciones del antebrazo durante la pronación y la supinación. Aquí vemos dibujado el radio y el cúbito. En estos movimientos va a interferir tanto el húmero como el cúbito y el radio, las articulaciones radiocubitales proximales y distales, la radiocarpiana, la cúbitocarpiana, los ligamentos, la membrana interósea y las inserciones distales de los músculos que dan origen a la movilidad. El eje de rotación lo dibujamos en rojo y podemos ver que este eje de rotación pasa por el centro de la cabeza del radio y la fobia del extremo distal del cúbito, en la base de la estiloides cubital. Vemos que es un eje oblicuo respecto al eje del antebrazo. Durante el movimiento de pronación y de supinación, vemos cómo tanto el cúbito como el radio se desplazan alrededor de este eje. Por lo tanto, la pronosupinación del antebrazo no se consigue con una simple rotación del radio alrededor del cúbito. Tanto el radio como el cúbito rotan alrededor del eje de rotación del antebrazo. De hecho, si el cúbito estuviese rígido y solo se desplazara el radio, el rango total de pronosupinación se vería ligeramente reducido. Vamos a estudiar a continuación cómo se comporta la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal durante el movimiento de pronación y de supinación. Es importante que sepamos que la articulación radiocubital proximal posee 2 estabilizadores estáticos. Vamos a hacer un dibujo mediante un corte transversal donde podemos observar la superficie de contacto del radio y del cúbito. Esta sería la cara volar y esta sería la cara dorsal, en una posición neutra. Existen 2 ligamentos estabilizadores, uno es el ligamento cuadrado de Denuchet y el otro es el ligamento anular con inserciones en el cúbito y que circunda la cabeza del radio. Estos ligamentos se van a comportar de diferente manera si el antebrazo se encuentra en pronación o en supinación. No obstante, debemos tener en consideración que tanto cuando estamos hablando de un movimiento de pronación como cuando hablamos de un movimiento de supinación, la superficie de contacto entre las carillas articulares del radio y del cúbito es mínima. Vemos cómo durante el movimiento de pronación el ligamento cuadrado de Denuchet se tensa. Durante el movimiento de supinación del antebrazo, es decir, cuando realizamos tareas con la palma de la mano hacia arriba, debemos considerar que también la superficie de contacto entre las carillas articulares del radio y del cúbito es mínima. Y el ligamento cuadrado de Denuchet se tensa igualmente. Aquí vemos dibujado en amarillo tanto el ligamento cuadrado como el ligamento anular. Este ligamento cuadrado se tensará también durante la traslación proximal del mismo, es decir, durante la traslación proximal del radio. A continuación, vamos a ver cómo se comportan esas estructuras a nivel de la radiocubital distal. Vamos a intentar estudiar la cinemática de esta articulación. Para ello dibujamos el cúbito y dibujamos el radio. Vamos a dibujar parte de la primera hilera del carpo. Este sería el hueso escafoides, el hueso semilunar y el hueso piramidal. La parte distal del radio se va a unir a la primera hilera del carpo mediante los ligamentos radiocarpianos, formando lo que denominamos una unidad radiocarpiana. También en naranja vamos a dibujar los ligamentos radiocubitales distales.
A nivel del cúbito, los estabilizadores estáticos locales de la cúbito-carpiana son 3 ligamentos cúbito-carpianos que emergen del borde anterior del ligamento radiocubital distal y unen el cúbito al piramidal y al semilunar, a veces también al hueso grande. Esto sería en una vista volar. Debemos, por lo tanto, entender que cuando son incompetentes, el margen cubital del carpo se sublusa a volar, el cúbito a dorsal y se produce una supinación radiocarpiana. Estas 3 malalineaciones comportarán una disfunción cinemática de la rotación del antebrazo y de la capacidad cinética del mismo para soportar cargas.